Gracias. Gracias, Néstor. Para algo de lo que Ismael, dice, colega. sí. Sí, pero disculpe. En la educación física en 3 horas de nivel primaria se ha venido implementando cuando antes no se tenía, digamos, proceso de educación física, y eso no ha reducido en la norma. A lo que usted está debiendo referir es que recién el próximo año se va a implementar la educación secundaria. Entonces, obviamente, para el 2018, la educación secundaria todavía tenía 2 horas. Entonces, el 2019, ya la educación secundaria entra a 3 horas, y entonces tenemos que trabajar las 3 horas. O sea, lo que pasa es que la implementación curricular ha sido progresiva. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar a nivel primaria 3 horas. Todavía el currículum en secundaria simplemente el próximo año, y mantenía todavía sus 2 horas, por lo tanto, no es que ya se redució lo que había. Y lo que se va a implementar es a 3 horas. Eso es un poco nada más para poder precisarnos que haya habido ahí un retroceso. Bien, gracias. Eduardo Ramírez, cuéntanos. Cordial saludo de la Municipalidad de Lima. Para nosotros es realmente gratificante poder participar en esta mesa de trabajo. Congresista, realmente la felicitamos y creemos que estos espacios son los que permiten realmente poder avanzar, porque vamos a poder conocer a nivel macro lo que se puede trabajar desde nuestra posición, la Municipalidad de Lima. Nosotros hemos estado participando de una manera activa, pero dentro de la normativa de creación de las propias municipalidades, el ámbito donde se desarrollan estas es básicamente en la masificación deportiva y en la masificación de la actividad física y en la masificación de todo lo que tenga que ver con el entorno de generar vida saludable, práctica regular de actividad física en general. Pero la municipalidad, a partir de los últimos 8 años, ha ido participando cada vez más. No me refiero exactamente en este caso a la Municipalidad de Lima solamente, sino todo el sistema municipal. Y esto ha sido gracias a la implementación de los programas de incentivos a través del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha permitido, a través de esta creación de las metas, el plan de incentivo a las escuelas deportivas municipales. Este plan de incentivo fue hecho para 8 gerencias, por así decirlo, 8 áreas de las municipalidades, y en lo que respecta a nosotros, desde la Gerencia de Educación y Deportes y de la Subgerencia de Deportes y Recreación, nosotros implementamos este interés que había específicamente desde el año 2014. Y lo que hemos visto con mayor expectativa, ¿no? y gratamente complacidos ha sido el interés que a su vez ha puesto la Municipalidad de Lima, en este caso, mirando de manera diferente a todos los actores de la parte deportiva, de la parte de educación y de la parte de deporte, porque tenemos ahora la atención de ellos. ¿Por qué? Porque en estos planes de incentivos que he mencionado, las escuelas deportivas municipales pudieron hacerse visibles. Pudieron hacerse visibles gracias a que el presupuesto fue incrementándose. No el presupuesto de la municipalidad específicamente, sino el presupuesto del plan de incentivos. Lo que sucedía era que pasamos de tener un presupuesto, por decirles, en el 2014 de 625.000 soles, que era lo que podíamos haber ganado con la meta, fue incrementándose. En los años subsiguientes, 900.000, 1.600.000, llegamos al más alto que ha sido en 2017, 5,5 millones, y en 2018 3,200,000. Esto ha permitido el desarrollo y la visibilidad al interior de la municipalidad. Entonces, obviamente, esto no solamente ha sucedido en la Municipalidad de Lima. La relación que nosotros mantenemos con las diferentes áreas de deporte de las diferentes municipalidades nos ha permitido ver que, por ejemplo, municipalidades como Comas, Caraballo y del sur, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y también Miraflores, San Isidro, que hemos podido establecer una serie de aspectos de competitividad entre nosotros para ver quién ganaba esta propuesta y quién lo hacía mejor.
Y esto ha sido saludable para todos nosotros porque ha permitido que el desarrollo de políticas activas implementen los programas dentro de las propias municipalidades. Nosotros para la escuela deportiva, ya por un lineamiento que el Ministerio de Economía y Finanzas le entrega al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación se lo entrega al Instituto Peruano del Deporte, el Instituto Peruano del Deporte implementa la meta, para nosotros, meta 18, y luego pasó a ser la meta 20. Y aquí ha permitido, por ejemplo, la creación de las escuelas. El IPD nos entrega a nosotros 19 deportes priorizados, de los cuales la Municipalidad de Lima tenía que escoger. Entonces, por dar algún ejemplo, nosotros hemos terminado en el año 2018, estamos terminando en el año 2018, con deportes implementados. Tenemos ajedrez, futsal, o fútbol en algunos casos, dependiendo de la infraestructura, básquetbol, voleibol, bádminton, porque teníamos que tener un deporte que no fuera popular, escogimos el bádminton, boxeo, taekwondo, karate, y un deporte adaptado. Nosotros escogimos básquetbol en silla de ruedas. Esta propuesta, y permítame referirme aquí a la propuesta de deporte adaptado, nosotros pusimos básquetbol en silla de ruedas, y sin embargo terminamos teniendo también voleibol sentados, también hemos tenido goalball, que es el futbito de invidentes, y lo que ha permitido, digamos, que esta parte de la sensibilización que nosotros queríamos lograr a través del deporte, más nos ha servido la sensibilización específicamente que nos han traído incluir en los deportes regulares el deporte adaptado. Entonces no fue que gastábamos más, fue que nos hacíamos cada vez más visibles. Entonces, en los festivales que son parte de la estrategia que implementó el Instituto Peruano del Deporte para poder cumplir con las metas, están estos festivales donde nosotros podemos señalar puntualmente cuáles son los avances que hemos tenido. Esto hace que a su vez estas escuelas que no son tan grandes, porque son escuelas que tienen un número de 60, 70 alumnos por escuela, pero sí permite el desarrollo de otros programas. Entonces los otros programas se han visto incrementados porque todo el mundo quiere llegar a participar en estas escuelas, que son escuelas que tienen profesores homologados, estamos refiriendo que profesores que son presentados por las diferentes federaciones, capacitados por ellos, y tienen digamos un respaldo de cada institución. Lo mismo hacemos con el material deportivo. El material deportivo que se entrega aquí es un material de mayor calidad, son homologados por las federaciones internacionales de cada deporte y son reemplazados cada 6 meses para poder tener nosotros la idoneidad del trabajo que estamos realizando. Asimismo, las medidas de los campos son medidas oficiales, pero para esto la municipalidad no contaba con infraestructura. Sin embargo, a través de la gestión que hemos podido realizar en esta oportunidad, en estos últimos años, ha permitido realizar alianzas estratégicas con las escuelas, los colegios emblemáticos. En Lima tenemos 19 colegios emblemáticos, nosotros fuimos tocando las puertas de cada uno de ellos y logramos que 8 de ellos, 4 en un primer momento y 4 después, pudieran abrirnos las puertas porque nosotros teníamos profesores homologados, teníamos material deportivo, teníamos el plan de desarrollo, las 52 sesiones por año para entregar, pero lo que no teníamos era la capacidad de convocatoria, los alumnos. El colegio emblemático, al revés, los alumnos tenían algo de infraestructura deportiva y en muy buen estado porque eran las de los colegios emblemáticos, y realizamos una alianza estratégica. Y la primera que hicimos fue con el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, un colegio emblemático que nos abrió las puertas y pudimos desarrollar 3 de las escuelas más importantes que nosotros tenemos ahora, que es la de boxeo, bádminton y taekwondo. Presentamos todos los deportes. Luego los propios alumnos, los propios niños son los que escogen con qué deporte se quedan. En algunos momentos, por ejemplo, en el Colegio Guadalupe no resultó tan bueno, por ejemplo, el futsal. Las áreas no daban específicamente, a pesar de que los niños sí querían. Pero eso nos permitió que en otros colegios, como por ejemplo en el Mariano Melgar, sí pudiéramos implementar ajedrez, el fútbol sala y el básquetbol. Y así por el estilo. Cada uno de los colegios, hay colegios, por ejemplo, como el Isabel la Católica de La Victoria, que a su súper entusiastas
no tenían campos techados. Inmediatamente la Asociación de Padres de Familia se preocupó y pusieron malla rachel sobre todos los campos y pudimos realizar voleibol, pudimos realizar bádminton, pudimos realizar otras actividades que en un primer momento no íbamos a poder hacerlo. Entonces, creo que la reflexión es buena. Si nosotros tenemos un incentivo en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales como este que se dio, resulta que responde la sociedad en su conjunto. Tuvimos entonces en el 2018, a principios del 2018, la mala noticia que la meta había terminado, que ya no iba a haber más meta. Entonces esto nos puso de cabeza, me imagino que a todas las municipalidades de Lima, a todo el sistema, y que recién se ha sido corregido ahora casi a fin de año y que sí va a haber meta. Me imagino que hay intervenciones de parte de todos ustedes, del Congreso de la República. Sé que se habían tomado pues realmente con preocupación esta decisión, y yo creo que el testimonio que nosotros podemos dar desde los gobiernos locales y de los gobiernos regionales es que sí funciona. Sí funciona. En este momento sí pudimos articular con el Instituto Peruano del Deporte, que realizaron las capacitaciones para todo el conjunto de delegados que tenía que llevar a cabo estas metas, y también con el Ministerio de Educación, obviamente, que era el que nos permitía los ingresos a estos colegios para poder realizar nosotros las estrategias de desarrollo de la meta. Eso es lo que podemos decirles por el momento. Gracias, Eduardo. Sí, conozco muy de cerca el programa de metas, sé cómo nació, cómo se ha ido implementando en estos años en las diferentes municipalidades. He visto con mucho gusto y satisfacción el punche que le han puesto las diferentes municipalidades a este programa, y cada vez la meta iba aumentando, ¿no? Tengo como referente San Borja, con quien estuve trabajando prácticamente todo el año, y superaban las metas cada que se las ponían, ¿no? Hay que tener en cuenta que tienen una infraestructura deportiva muy buena, y en el verano, en enero y febrero, tienen 15.000 niños haciendo deporte, y el C complejo pues se mantiene abierto desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces siempre lo hemos puesto como un ejemplo a seguir, y las municipalidades se lo están tomando a bien. Y en el momento que se enteraron de que no había más metas, pues ya se imaginan, ¿no?, la revolución. Pero bueno, logramos reactivar nuevamente, y que se entienda de que la tarea de masificación depende de las municipalidades y no depende del IPD. Entonces, así estamos trabajando y así parece que lo vamos a lograr. Fausto Blas, de la Municipalidad de Lima, también algo que comentarnos, por favor. Saludo y el reconocimiento de la Municipalidad de Lima. Es un poco reencontrarme con mi pasado, dado que quien habla estudió en el Colegio Nueva Esperanza de Villa María del Triunfo con la que también fue congresista Cecilia Taí. Somos de esta promoción. Un poco que mi gerente se emocionó y nos envió a esta noble misión, tanto a Eduardo como a Fausto, cada uno en sus respectivas especialidades, Eduardo en deporte y quien habla en el tema de educación. Entonces, por lo tanto, mi participación va a ser muy puntual, reforzar pequeñas ideas. Repito, Eduardo es el especialista en deporte. De conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades y Políticas Públicas del Estado peruano, la Municipalidad de Lima viene desarrollando un conjunto de actividades en el tema de deporte, básicamente en el capítulo de desarrollo de la cultura y deporte, que está engarzado a su vez en las 18 o 20 políticas de Estado, del Estado peruano, del 2016 a 2021. En este sentido, la Municipalidad de Lima, una de las actividades más nobles y dignos de resaltar que desarrolla es el desarrollo de las actividades de maratón inclusiva, donde participan personas con discapacidad en silla de ruedas, ¿no? Y esto se viene desarrollando año tras año en
en todos los distritos de Lima y básicamente acá en el centro en lo que es 5K, 10K, ¿no? Y la otra actividad que a mí me llama profundamente la atención es la participación de las zonas marginales, de los peruanos que viven en los cerros, donde hay escaleras. Ahí se desarrolla una actividad muy importante que se llama trepa y gana. Entonces los vecinos, normalmente a partir de las 4 o 5 de la tarde, con el ocaso del sol, suelen reunirse al borde de las escaleras, ¿no? A conversar cómo te fue durante la semana, en el día a día, qué planes para desarrollar, ¿no? Y entonces la Municipalidad de Lima, a través de la sugerencia de deporte, con ese ojo clínico que les caracteriza a los compañeros, decidieron desarrollar esta actividad trepa y gana. Entonces se les organiza a todos los vecinos de la periferia del cerro. Entonces los vecinos en sana competencia desarrollan esta actividad a lo largo de la escalera, ¿no? Entonces para la siguiente ronda voy a dejar mi participación a Eduardo, porque él es el especialista. Yo he venido por el tema educativo. Como vuelvo a reiterar, parece que mi gerente se emocionó mucho. Muchas gracias. Gracias. Giorgio, el IPD tiene mucho que decirnos en este aspecto. Por favor. ¿Qué tal, Leila? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los presentes. A ver, yo leo ahí, Leila, deporte escolar, ¿no? Y creo que el deporte escolar es mucho más allá que las horas de educación física. La hora de educación física yo lo veo como el primer peldaño donde se pueden captar a los muchachos, chequear los biotipos, ver quién tiene condiciones, y el verdadero deporte escolar se realiza de manera extracurricular en las tardes, cuando realmente ya tienes, porque repito, una cosa es la actividad física, una cosa es la educación física y otra cosa es el deporte que es reglamentado, donde buscamos justamente lo que hablamos de la masificación. De hecho, como tú dijiste, el IPD no es el encargado de masificar, primero porque somos claros, en verano existen las academias deportivas del IPD que lo maneja la Dirección de Recreación, donde se conglomeran 60 o 70 mil chicos en el verano, y ese número, si lo vemos comparado con la cantidad de estudiantes que tenemos en el país, es realmente poquísimo, no es nada. La verdadera masa deportiva del país se encuentra en los colegios. Esa es la cantera principal donde se debe incrementar el deporte de manera sustancial. Nuestro país se ha caracterizado por tener en los últimos años deportistas, digamos, de buen nivel, pero realmente contados con una mano. No tenemos un número importante de deportistas y vivimos preocupados de cuando se cae uno, quién entra. No tenemos recambio de deportistas porque la masificación es realmente pobrísima. Entonces ese es el trabajo que tenemos que hacer en el deporte escolar. Y creo que tendría que volver un poco lo que había hace muchísimos años en los colegios, que son los técnicos deportivos. Una cosa es el profesor de educación física y otro es el técnico deportivo, que tendríamos que tener, lo hablamos hace un momento en la sala, donde seguramente es complicado para el ministerio financiar, será complicado financiar, y ahora toda la planilla de profesor de educación física, pues será más complicado tener también técnicos en todos los colegios. Habría que involucrar de alguna manera o sensibilizar más al Estado para que esto se pueda dar. El deporte escolar, repito, es la cantera principal para que nuestro país sea. Yo siempre me dirijo un poco al tema competitivo porque es mi área, la parte competitiva, y realmente necesitamos que hayan 100, 200 en cada disciplina deportiva para tener 10 o 12 representativos. Si no, siempre vamos a estar pobres en cantidad de deportistas de alta competencia. Considero principalmente que tú decías antes los colegios particulares, ¿por qué no intervienen? Yo, por ejemplo, el IPD, ¿en qué interviene en la parte escolar? El IPD realmente en este momento, como bien decía Ismael, el ministro de Educación se ha involucrado mucho más en el deporte en estos tiempos, que es importantísimo porque al final es el ente principal. Nosotros somos un ente adscrito al Ministerio de Educación como IPD,
Sin embargo, el IPD ¿en qué interviene en el deporte escolar? Solamente en la parte final, cuando hay que formar la selección nacional para los Juegos Sudamericanos Escolares como local o como visitante, y ver que lleguen a la competencia, ¿no? Pero realmente en la parte netamente de todo el recorrido del campeonato nacional es muy poco la intervención del IPD, es más un trabajo del Ministerio de Educación. Que habría que tener una sinergia ahí, creo que sí, creo que es importante porque se podrían aportar muchas cosas. Correcto, en todo el proceso, así es. A ver, yo siempre pensaba, los colegios de nuestro país deberían ser realmente clubes deportivos. Deberían ser clubes deportivos donde, ¿cómo creamos identificación en los colegios? ¿Cómo creamos identificación en las regiones? A través del deporte es la manera más fácil. Y nuestros colegios son simplemente esa parte del deporte escolar, la competencia, y se acabó el año. Cuando debería ser un club cada colegio que participa, por lo menos en las categorías menores de los distintos eventos federados, los colegios deberían participar como clubes. Como tú decías, habría que identificar qué disciplinas son las más adecuadas para comenzar a participar en esto. Deportes base, definitivamente el atletismo, la gimnasia, como bien dice, la natación. De hecho, es difícil excluir el básquet y el fútbol porque son deportes donde, digamos, es muy fácil conglomerar multitudes y crear una cierta expectativa. Pero creo que esa es la parte importante, que tiene que haber mayor competencia a nivel escolar, más identificados ya desde el colegio con la alta competencia, y tenemos que dar también una ruta, digamos, donde el deportista pueda ver que hay un camino a donde llegar y que va a ser un beneficio para él practicar deporte. Lamentablemente, en la actualidad tenemos, creo que rivales que antes no existían. Antes, cuando salíamos del colegio, la actividad deportiva era prácticamente un tema común de todos los chicos. Salían del colegio y ¿qué hacían? Llegaban a la casa, se ponían un short y salían a jugar cualquier cosa. Ahora los chicos llegan al colegio, se tiran a la cama a jugar el celular, el PlayStation, la cuestión. Y eso es uno de los temas también de salud que se ha incrementado por la obesidad, porque la actividad física disminuye de manera importante. Entonces tenemos muchos más rivales, y en ese sentido tenemos que crear muchos más incentivos a los deportistas y a las familias, porque al final el pilar principal de que se practique deporte en los colegios y que haya una secuencia posterior depende mucho de los padres. O sea, los padres son los principales, digamos, motivadores de sus hijos de practicar deportes, y hay que buscarle beneficios a esto, como son las becas a los deportistas destacados, que también signifique un beneficio para la familia. Si nosotros ponemos que los mejores deportistas van a ser becados en la universidad, seguramente que el papá también va a forzar al chico y lo va a inducir a hacer deporte. Y eso es lo que necesitamos, crear una conciencia que el deporte no solamente es un tema de salud, porque tú lees lo que hemos hecho de deporte competitivo, sabemos que el deporte de alta competencia no es para nada salud. O sea, yo tengo hernias por todos lados, estoy fregado por todos sitios, entonces no es salud. Pero la actividad física sí. No pretendamos que todos los que hacen deporte, o todos los que practican actividad, sean deportistas de alta competencia. Pero sí, si tenemos una masa de 1000, podremos tener 100. Si tenemos 100, tendremos 1. Entonces sí necesitamos que algunos arriesgados se vayan después al deporte y tengamos una buena cantidad, ¿no? Creo que por ahí va el tema, repito, el IPD en el tema escolar, creo que tendría que involucrarse un poco más definitivamente en todo el proceso, y creo que ese trabajo está que creo por ese camino con el Ministerio de Educación. Muchas gracias, Leila. Gracias, Giorgio. Sí, no hay nada de salud en el alto rendimiento. De aquí me voy a la segunda dosis, ¿no? de inyección en la rodilla. Sí. Quisiera satisfacciones muchísimas. Sí, agregar algunas cosas a partir de lo que dice el amigo del IPD. Es importante aclarar que a nivel de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales se ha venido, digamos, incrementando la participación. Por ejemplo, en el 2016, en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales no es algo que se desarrolla solamente a nivel nacional, digámoslo de una manera, ¿no? Se tiene un conjunto de etapas que se hace desde la escuela, se trabaja a nivel de las jujeles, a nivel de las regiones, de las macroregiones, y después se llega, digamos, a nivel nacional. Es, digamos, una de las actividades que ya tiene 25 años en el país, pero que es una de las actividades que lo que busca es que desde el comienzo del proceso del año escolar, en la escuela se promueva la actividad deportiva y vaya ascendiendo progresivamente. Es importante, por ejemplo, el año 2016, son más de 676.000 chicos que han participado ya en lo que es la etapa UGEL. Ni siquiera estamos contabilizando los que han participado en la escuela, sino que solo en la etapa UGEL tienen 676.000, y el año siguiente, por ejemplo, este año hablamos de 713.000 chicos que han participado de la etapa relacionada a nivel de las UGELes. Ya, por ejemplo, en la etapa a nivel de las regiones,
más de 72.000 chicos, porque son actividades, campeonatos regionales donde participan 72.000 estudiantes, ya van así progresivamente, en la macrorregión llegan 11.000, y en la nacional, las que nosotros hicimos en el mes de septiembre, llegaron 2.827. De ese grupo, 163 han participado en los Juegos Sudamericanos que se desarrollaron la semana pasada. Y hay que importante destacar ahí, por ejemplo, que se han conseguido 9 medallas de oro, 16 medallas de plata y 22 medallas de bronce, ¿no? Y hemos logrado, digamos, un cuarto nivel respecto a los países que han competido en el proceso. Yo sé que hay mucho más que hacer, pero también hay que reconocer que, digamos, que ahí ha habido, digamos, está habiendo un esfuerzo y hemos coordinado justo cuando hemos participado, porque estamos coordinando con el IPD, la Semana para los Sudamericanos. Ellos lo alinean, pero nosotros también participamos apoyando el proceso. Entonces creo que sí es muy importante acompañar el proceso, y es cierto que las escuelas son, digamos, el medio a través del cual se puede promover la práctica del deporte. Lo importante, sin embargo, ahí es diferenciar entre deporte formativo y deporte competitivo. Y ahí sí nosotros en las escuelas, en lo que son los talleres deportivos escolares, centramos el proceso en lo que es el deporte formativo, y evidentemente tenemos que ir planteando un sistema para ver cómo es que los chicos se les puede acompañar a los más destacados en un sistema que los permita sostener en el tiempo. La otra cosa con lo que decía de la escuela, de generar que en cada escuela hay un club, habría que mirar con un poco más de detenimiento, porque lo que nosotros estábamos pensando es que más bien por cada distrito debía haber así como un núcleo deportivo. ¿Por qué? Porque como son varias disciplinas deportivas, finalmente, o varios deportes, entonces evidentemente en una escuela podría ser muy poco viable de que podamos tener un técnico deportivo, porque normalmente maneja un deporte. Entonces, si tú tienes una diversidad donde los chicos puedan escoger, de repente lo que se tendría que pensar es en una escuela de una zona determinada que ofrezca diferentes tipos de deporte con sus técnicos deportivos, y que los chicos puedan ir, y que de repente progresivamente puedan hacer también algo así como en como algunos países, como una obligación de decir hemos llevado tal cosa, incluirlo en la currícula. Eso es algo que hay que ir pensando como una posibilidad, de decir, usted que tiene tal edad puede llevar tal deportes, perfecto, pues entonces podemos incluirlo. Pero es muy difícil pensarlo en cada escuela, pero sí de repente pensarlo como núcleos con participación de los gobiernos regionales. Nosotros, a partir de los talleres que hemos tenido, estamos pensando ya coordinar con las regiones, con los gobiernos regionales, para poder ir empaquetando los modelos e ir trabajándolo con el gobierno regional, y a ver si dentro de la meta de incentivos, de repente habría que pensar, porque esa experiencia de la meta de incentivos yo la tuve también cuando estuve en la municipalidad, empezando con eso, y sí es muy importante, porque de alguna manera incentiva, como dice su mismo nombre, que los gobiernos locales y los gobiernos regionales puedan realmente tener solo recursos y comprometerse en el proceso. Si pudiéramos hacer una interacción con lo que hace, digamos, el Ministerio y el mismo IPD, de repente podríamos lograr que hayan estos núcleos mucho más fortalecidos, y todos los chicos tengan la posibilidad de además inscribirse en el deporte que les guste. Porque tampoco es que, no, tiene que ser esto, porque solo el profesor, que no, tendría que haber varios, y entonces el chico podría, digamos, inscribirse. Yo creo que en ese camino podríamos estar yendo realmente. Gracias. Sí, Néstor. Bueno, en realidad yo creo que el tema del deporte, la educación, la salud, compromete a toda la sociedad. Si bien es cierto, el Ministerio de Educación, el IPD, vienen realizando esfuerzos, pero no alcanza. Y no va a alcanzar, así le demos todo el presupuesto, porque esto trasciende la escuela. Creo que lo que dice Ismael ha hecho bien al señalar que debemos comprometer a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, porque ejemplos como San Borja, Miraflores, San Isidro son aislados. Deberían ser más en todo el Perú. Sin embargo, depende mucho de la autoridad, y no solamente de la autoridad local o regional, sino inclusive del propio ministerio, porque las políticas varían de un ministro a otro. O sea, el plan de salud escolar dejó de existir en el 2016 y hablaba de 42 millones de soles que se invirtió en escolares de parte del Ministerio de Salud, pero que ahora no se está invirtiendo. Entonces no podemos perder esa inversión, esa sostenibilidad. Necesitamos darle sostenibilidad a las cosas. Por eso que insisto nuevamente, una ley o una norma que nos permita que independientemente de quien llegue tenga que hacer lo que le corresponde hacer.
lo que señala de los núcleos, sí, en algún momento hubo escuelas abiertas en el 2003, después de parte continuó en el 2013, creo, 2012, y los núcleos también es una experiencia que ya ha venido funcionando en algunos distritos. El Ministerio de Educación lo ha venido impulsando, pero si no comprometemos al gobierno regional o al gobierno local para que invierta. Por ejemplo, cito un ejemplo, yo estudié mi especialización de salud pública en Brasil, y una de las cosas que hacíamos para fomentar la actividad física era visitar los colegios y ver lo que se hacía o qué proyectos podíamos gestionar a partir de ahí. Y en Brasil los colegios están, digamos, las aulas están acá, y el patio, el campo deportivo está al lado, o sea, pertenece al mismo colegio, pero hay una puerta, una reja que lo divide. Y en el turno de la tarde, cuando los escolares se van a su casa, se cierra esa puerta y ese campo deportivo es aprovechado por los mismos niños y por la comunidad en general. Nosotros, en el año 2003, yo trabajaba en el Ministerio de Educación y impulsé el tema de escuelas abiertas, pero en ese entonces duró muy poco, no tuvo sostenibilidad porque los colegios tenían resistencias a abrir los colegios los fines de semana, feriados, porque decía el director, ¿yo qué hago abriendo el colegio si tengo que dejarlo libre y viene la comunidad y se me llevan las cosas o malogran las cosas? Entonces tengo que pagar un personal de seguridad o pagarle a un personal de colegio para que venga a trabajar, y para eso se necesita presupuesto. En cambio, lo de Brasil es más sencillo, es más práctico. Simplemente cierras y abres al otro lado y dejas ahí, y es de la comunidad, solamente queda el campo nada más. Entonces, creo que para trabajar esto que Giorgio también señalaba, la pirámide, esa gran pirámide de la masificación deportiva, necesitamos establecer políticas como los deportes bases, que creo que sí deberían ser para todos, y de pronto de carácter obligatorio en educación física, por decirlo, pero que además a partir de ahí, cuando se identifiquen los talentos, ya trabajarlos con técnicos deportivos en estos núcleos que habla Ismael, que sí, yo creo que es muy complicado implementarlo en todos los colegios porque todavía tenemos brechas en los colegios para dar la calidad educativa, pero de pronto sí en algunos distritos, bueno, en todos los distritos, pero sí 1 o 2 puntos dependiendo, o más, dependiendo también de la cantidad poblacional, de las dimensiones del distrito o del presupuesto mismo, ¿no? Pero creo que por lo menos contando con un núcleo educativo de estas características donde la población pueda acceder, principalmente los niños, ¿no? Los niños y adolescentes, principalmente, pero no excluido a la población en general. Gracias. Gracias, Néstor.